la clase, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado con ciertas vicisitudes. Habíamos dicho que dentro de las actitudes que puede tomar el ejecutado, pues la primera es que acá se limita, por eso hablamos de una ejecución expropiativa por excelencia per se, porque acá ya es muy poco lo que se puede discutir. ¿Qué es lo único que se podría discutir en un juicio ejecutivo de la vía de apremio cuando la obligación está garantizada con una garantía mobiliaria o con hipoteca? Al momento de que a ustedes se les dé el plazo de 3 días para poder tomar una actitud procesal, ¿qué es lo que podrían hacer? Interponer excepciones para que destruyan la eficacia del título. Únicamente se pueden interponer excepciones que destruyan la eficacia del título. ¿Y cuál es el otro requisito que se necesita? Dentro del tercer día. No, que estén fundamenten en prueba documental. Sí es, así es, que estén fundamentadas en prueba documental. Y la ley de bancos y grupos financieros en su artículo 109 nos regula otras exigencias, solo para que vayamos recordando. También se puede hacer el pago. La persona pues paga la suma reclamada y las costas causadas, se hace constar en autos y se da por terminado el procedimiento. Solo que acá hay una disyuntiva que ya no puede decírselas en la clase. Por ejemplo, cuando usted presenta un juicio ejecutivo, una ejecución en la vía de apremio, pues ahí se indica que usted va a reclamar intereses, pero cuando usted presenta la ejecución en la vía de apremio, todavía no se ha calculado el interés. Sin embargo, aquí hay una disyuntiva de la norma en donde, por ejemplo, se podría decir, mire, yo vengo a pagar, pero el ejecutante puede decir, todavía no hemos calculado el interés. Muchas veces a los bancos, ya sabemos que hay ejecuciones particulares, ¿verdad? Y que tienen sus normas, son las aplicables del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero si es un banco el que está ejecutando, tenemos que acudir a las disposiciones reguladas en la Ley de Bancos y Grupos Financieros a partir de los artículos 107, 108, 109 de su Ley de Bancos y Grupos Financieros. También se puede consignar, esa puede ser pregunta de examen, aunque les dije yo el día anterior de clase que este no es el término adecuado como lo expresa el doctor Mario Aguirre Godoy, porque esta no es una consignación per se. Aquí únicamente usted va a consignar el dinero, pero se va a reservar el derecho de oponerse a la demanda y plantear las excepciones que considere pertinentes. Ya sabemos la diferencia entre una obligación simple y una obligación garantizada con una garantía mobiliaria o con una hipoteca. ¿Sí nos quedó claro este asunto del día anterior? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá porque tenemos el artículo 306 de su Código Procesal Civil y Mercantil y establece una excepción de que no puede ser objeto de embargo. Pero ya les dije yo a ustedes que en la mayoría de casos, si no es el 90%, pues las ejecuciones en la vía de apremio es porque ya están garantizada la obligación con esa garantía mobiliaria, con esa hipoteca. Sin embargo, puede darse el caso de que no se pudo hacer embargo absolutamente de nada, que no está garantizada la obligación. La ley establece bienes sobre los cuales se puede recaer embargo y bienes sobre los cuales no.
Mario Augusto, le escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una duda. En el caso de que el ejecutado quisiera hacer el pago, pero no lo quisiera hacer en efectivo porque no pudiere, los bienes que están embargados los puede entregar por sí solo o se tiene que seguir el proceso hasta que llegue el remate. Muy bien. Sí, eso es lo que yo le decía. Separemos dos cosas. Les decía yo, llega el ministro ejecutor, ¿verdad? Si la obligación no está garantizada con una garantía mobiliaria o con una hipoteca. Y lo que les decía el día anterior de la clase, miren, yo le voy a pagar, ¿para cuánto es 1 millón? Va, aquí está el millón, se lo va a llevar. No saben ni qué hacer los notificadores o el notario notificador. Por lo regular, lo que se hace en la práctica es que se va al banco y se le indica al banco que se va al juzgado, se presenta un escrito, mire, ¿sabe qué? Yo quiero pagarle. Entonces, que me indique el ejecutante cuánto es y ya sea que lo consigne o ya sea que se va con el ejecutante y va a negociar con el ejecutante Mario Augusto y el ejecutante presenta después un desistimiento. Un desistimiento es un medio anormal de terminar un proceso en donde pues ya la otra parte por X, Y, Z situación, en este caso se le pagó el crédito, pues desiste el proceso y ahí termina. Pero por lo regular el ministro ejecutor no va a marcar. Ahora, si estamos hablando de un embargo que ya se dio sobre la finca, un embargo definitivo sobre algún bien inmueble, y si hay una garantía mobiliaria, si está garantizado con hipoteca, pues si lo que usted quiere es disponer del bien inmueble, lo que puede hacer es consignar. Momentáneamente, pues usted va a pagar la cantidad reclamada más las cosas procesales, que es su 10%. Pero todavía hay una fase en donde el juez pues le puede otorgar que no hemos llegado ahí, al ejecutante para que practique la liquidación, ¿verdad? Mire, es que aquí solo indica, en la demanda solo la presenté por el capital reclamado más los intereses, pero los intereses no han sido calculados, porque no se crean, esto no es rápido. Hay vías de apremio que los presentan y pasa 1 año y no le dan movimiento y ahí los intereses van subiendo, Mario Augusto, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto tiende a que se pongan de acuerdo con el ejecutante o que presenten la liquidación respectiva. No sé si me di a entender. Sí, licenciado, gracias. Ahora, vámonos al artículo 306. Me interesa lo que indica el numeral 3º, que establece que son inembargables la totalidad de salarios o sueldos y de honorarios, salvo sobre los porcentajes autorizados por leyes especiales y en su defecto por el Código de Trabajo. No me vayan a preguntar a mí porcentajes, cuánto es el porcentaje, no. Lo que les quiero dar yo a ustedes como tip ahora en esta noche es que puede llegar con usted un subcliente y le dice, mire, fíjese Lee, que a mí me embargaron mi cuenta, pero en esa cuenta es donde me depositan mi salario, ¿verdad? Y ahí me lo depositan totalmente. Entonces lo que usted tiene que hacerle ahí es decirle al cliente, sí, mire, le puedo levantar ese embargo desde su cuenta donde le depositan, pero obviamente le van a pedir después en su trabajo, si se va a librar el oficio a donde usted trabaja, a su patrono, para que le retenga esa cantidad. Entonces usted presenta solo un memorial, señor juez, ha sido embargado mi salario. Sin embargo, la ley establece que los salarios en su totalidad no pueden ser embargados y no obstante que no es mi salario per se lo que ha sido embargado, sino que es la cuenta en donde me depositan el mismo, pues implícitamente me están embargando el salario, por lo que solicito se levante el embargo sobre mi cuenta de depósitos monetaria que tengo yo en banco determinado. Así es como puede usted hacerle levantar ese embargo a favor de su cliente para que le libre. Y a usted no le importa si ahí el ejecutante tiene que ir a ver dónde trabaja para que le pida al juez el embargo sobre el porcentaje legal. ¿Alguna pregunta con esto?
¿Sí me entendieron? Licenciado. Denis. Buenas noches. Muchas gracias, Denis. Ahí necesito que me echen la mano. Ajá, le escucho. En lo que pueda, licenciado. Licenciado, mira que yo estaba escuchando de que ahora hay una propuesta donde se pretende que las personas que tienen el salario mínimo ya no se les embargue o sea, nada del salario. Pero esa es una propuesta, esa dejémoslo así para efectos. Ahora, a usted, aunque sea salir, porque recordémonos de qué año es nuestro Código de Trabajo, de qué año es nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, los salarios menores de 100 quetzales, creo que son allá en laboral, o ustedes que llevan laboral son expertos, ¿verdad? Mayores de 30 quetzales, dice. Lo que sí se puede embargar por la totalidad del 50% es cuando se refieran a pensiones, pero ese no es el objeto. El objeto que yo le estoy diciendo acá es que a usted se le va a presentar en muchas ocasiones esta situación. Mire, abogado, fíjese que me embargaron la cuenta donde me depositan mi salario. Y yo quiero levantarla porque el otro mes no me van a poder pagar. Entonces ahí usted es donde le presenta su escrito al juez para indicarle que en tal cuenta es donde le depositan el salario y el juez levanta la medida precautoria de esa cuenta bancaria. Bueno, continuando con las actitudes del demandado, ya habíamos visto también que con las actitudes del demandado, pues, ¿cómo se tramita la oposición y las excepciones que pueda plantear el demandado? ¿Por la vía incidental, licenciado? En la vía de los incidentes. Muy bien, luego con la continuación, la tasación. Este es un paso que puede o no puede darse dentro del proceso. Es muy raro que se dé, no estoy diciendo que no se da. Esto se da cuando, por ejemplo, se practica, aquí sí se hizo efectivo un embargo, es decir, la obligación no estaba garantizada con una garantía mobiliaria, con una hipoteca, pero usted le logró encontrar un terrenito, un tractor, cualquier bien mueble o inmueble y usted lo embargó, logró hacer esa anotación, pues el paso que hay que hacer es realizar la tasación. ¿Qué es la tasación? No es nada más que la fijación del valor que pudiera tener el bien inmueble o bien mueble. Esto se hace por medio de expertos. Que va a proponer la parte a efecto de determinar cuánto vale. Por ejemplo, si yo estoy reclamando 100,000 quetzales, 200,000 y tal vez logré embargar una casa que vale 1,000,000, pues ya las consecuencias las vamos a ver después, pero el bien inmueble pues se va a tasar, se le va a fijar el valor de 1,000,000 y sobre ese valor se va a realizar el remate, que ya vamos a ver qué es el remate. Este paso se omite si las partes hubieran, por dos cuestiones, las partes hubieran convenido el precio que deberá servir de remate para el remate, ¿verdad? Como lo establece el artículo 312 de su Código Procesal Civil. Regula, practicado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo si fuere posible, o varios si hubiere que evaluar bienes de distinta clase o en diferentes lugares. La tasación, ahí está la pregunta de examen, ¿verdad? La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba de servir de base para el remate. Y aquí viene otra cuestión. Puede ser de que yo le logré embargar el inmueble y el inmueble vale 1,000,000, pero viene el ejecutado y habla con el ejecutante. Mire, ¿sabe qué? Lleguemos a un acuerdo y fijémoslo y pongámoslo sobre este valor, ¿verdad? Cosa que yo nunca la vi en los juzgados, no significa que no se dé. Y una tercera cuestión es con relación a los bienes inmuebles. Podrá servir de base a la elección del actor
el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. Miren, pues son pocos los que están en la clase y ustedes sean ahí sí que celosos porque cuesta estar un día viernes acá. Y entonces la pregunta de examen, a los apuntes, ustedes apúntenlo, ¿verdad? Porque ahí sí que cada quien tiene que ver. Uno también tiene que ser a veces egoísta, ¿verdad? Pero salvo caso justificado. Acá, pues, por lo regular lo que se hace en los tribunales es de que el precio de base que se pone para fijar el remate, es decir, el precio base por el cual se va a rematar un bien, es el precio de la deuda que se está reclamando. Entonces, si es por 1,000,000 de quetzales, mire, señor juez, es el caso que yo celebré un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con el ejecutado. El mismo incumplió con el contrato, dejando de pagar varias cuotas y a la fecha me debe un saldo de capital de 500,000 de quetzales, más los intereses, las costas y los gastos procesales. Y el valor que se puede fijar, se fija es ese, ¿verdad? El del capital, porque si usted le fija la matrícula fiscal, pues sale menos, ¿verdad? Y obviamente el remate va a ser por menor valor, pero se le fija básicamente el valor porque obviamente si es una garantía hipotecaria, una garantía prendaria, jamás va a ser mayor el valor del remate por lo que se otorgó. Ustedes saben que una garantía hipotecaria, el banco le va a dar a usted el 50, el 60% del préstamo por lo que vale un bien inmueble. Entonces, por eso es que por lo regular es de que la base que sirve en los remates es la deuda que está reclamando el ejecutante. ¿Nos quedó claro? Pero este paso casi no se da, pero es solo para que ustedes, las preguntas es verdad. La tasación, que no es nada más ni nada menos, pues hacer el avalúo respectivo del bien mueble o el bien inmueble respectivo. Dos, esto se puede omitir si las partes se ponen de acuerdo en decir, ¿saben qué? Fijemos esta base y sobre esta base nos vamos al remate. O si no, si se trata de bienes inmuebles, pues el ejecutante puede fijar de que el precio del remate sea por el monto de la deuda, ¿sí? Y nos vamos ahora al siguiente paso, que es la orden del remate, ¿verdad? Superado lo anterior, aunque, como les digo, en la práctica, casi que desde la primera resolución, se señala audiencia de remate. Por eso regula el artículo 313. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados anunciándose por 3 veces, por lo menos, en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal y, si fuera el caso, en el juzgado menor de la población al que corresponda el bien que se subasta, durante un término no menor de 15 días. Y aquí viene otro tip, vamos por partes. La orden de remate no es nada más ni nada menos que el juez fija un día y hora para rematar el bien embargado, para rematar el bien hipotecado, y para esto pues se debe de anunciar por 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación, ¿sí? Y además se anunciará la venta por edictos fijados en el tribunal. ¿Ustedes saben qué son los estrados del tribunal? Son como carteles, licenciado, que están afuera. Gloria. Son como carteles que están colgados afuera de los juzgados. Si bien le va, sí es un anaquel, no sé, que está ahí en la pared de un juzgado y ahí los pegan los edictos.
Si no, en otros juzgados donde no tienen mayores recursos, ahí en la pared los pegan o los fijan. Esos son los estrados del tribunal para que no se hagan bolas. Yo le iba a decir la pared. En la pared, no importa eso. Entonces, se fijan ahí y, por ejemplo, si el remate lo está llevando usted en Guatemala, pero el bien inmueble está, por ejemplo, en algún municipio del departamento de Zacatepeques, tiene que llevar usted también el edicto, óiganlo bien, porque esas son preguntas de examen, tienen que llevar usted el edicto al juzgado de San Juan, de Zacatepeques, puede ser Santa Lucía, Milpas Altas, no sé qué otro municipio hay ahí, y también ahí lo tienen que poner en los estrados del juzgado. ¿Por qué? Porque cuando sea el remate, usted va a traer el edicto que estuvo por el plazo de 15 días ahí fijado, y el secretario del juzgado, por eso regula, además, y si fuera el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponde al bien que se subasta, ¿verdad? Si el bien está acá en Guatemala, el remate es en Guatemala, no es necesario. Esa puede ser pregunta de examen. Entonces, aquí los requisitos es: se anuncia por 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Los edictos también se fijan en los estrados del tribunal, y si el bien inmueble está en otro municipio, departamento, se tiene que llevar también otro edicto y el secretario lo debe razonar, ¿verdad? Y no aplica por medio de exhorto, no, es que no es una notificación. Un edicto, sí hay edicto que se le llama edicto de notificación, no, pero acá el edicto es básicamente los avisos que se dan de ese remate que se va a realizar, tal como nos lo establece el artículo 314. El artículo 314 nos regula los requisitos. Entonces, cuando usted le fijan fecha y hora para el remate, lo que usted hace, si no tiene procurador al principio, pues va al juzgado y va con el oficial y le dice: mire, ya me tiene mi edicto, ya me tiene mi edicto, ya me tiene mi edicto. Y muchas veces, porque el edicto no se entrega a tiempo, se pierde la fecha de remate, pero no hay problema. Usted tiene que pedir nuevamente por medio de un memorial fecha para el remate. Y así sucesivamente. Hay veces de que el secretario no tiene tiempo, no lo firmó, etcétera, etcétera. No es notificación, Mario, no es notificación el compañero que lo indicó, sino que ese es un aviso en donde se van a ir las características del todo lo relacionado, toda la información, la descripción detallada del bien o bienes que deben venderse, su extensión, linderos, etcétera, etcétera. Y aquí vamos con el tiempo. Durante un término no menor de 15 días. Entonces, usted tiene que contar 15 días hábiles en donde se van a publicar esos edictos. Y tiene que contar también después para hacer el remate dentro de esos 15 días hábiles para realizar el remate. Si se pasa esto, pues hay un vicio de procedimiento y eso puede anular el remate o que no se realice el mismo si ustedes no controlan eso. Entonces, eso tienen que verlo bien con el oficial, con el secretario, y que le señalen a usted una fecha prudente para que usted pueda publicar los edictos, que son 15 días hábiles, y el término para remates de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días para poder rematar el bien inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos ahorita? Cuando ya, si se hizo la tasación, pues después se da la orden de remate. Con una consulta: ¿qué pasa si no llegan a traer el edicto al juzgado? No importa. ¿Por qué? Porque las ejecuciones, esta ejecución en la vía de apremio no caduca, ¿verdad? Porque si usted presentó la demanda,
a menos de que venza la hipoteca, ¿verdad? Ya es una excepción hacida con posterioridad. Si usted no va a traer el edicto y tal vez el oficial ya lo hizo, pues el oficial ya lo tiene guardado en ese archivo y usted vuelve a pedir otra vez fecha para que le den orden de remate y ya otra vez va usted a diligenciar el edicto y se lo pide al oficial y ya se lo da al oficial. A veces se llevan los edictos los bancos o los ejecutantes y no pagan la publicación. Y eso les iba a decir yo. Esto es bien delicado porque si no se hace conforme lo establece la ley, pierden el dinero de los edictos y muchas veces cada edicto que se publica son aproximadamente 10,000, 15,000 quetzales los que se pagan por publicar el edicto, ¿verdad? De hecho, a mí me tocó pagar una vez un edicto por una palabra que se consignó mal. Entonces la señora juez nos dijo, miren, para que aprendan, ustedes le van a pagar el edicto al banco. Y bueno, pues tuvimos que pagarlo, ¿verdad? Para aprender, todos cometemos errores, pero la verdad es que también los ejecutantes tienen que revisar, pero esa es otra historia. Entonces, los edictos son los avisos del remate y que tienen que llevar toda esa información que está establecido en el artículo 314. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, el llegado del día y hora para el remate. Cuando yo era oficial y me tocó mi primer remate, uno lo ve esto así como que a la gran y todo el procedimiento, ¿verdad? En el artículo 315 de su Código Procesal Civil y Mercantil establece los pasos para poder llevarse a cabo el remate, ¿verdad? Ustedes vayan, si cuando tengan tiempo, vayan a los juzgados civiles de zona 9 y ahí en zona 9 van a poder revisar, van a escuchar a personas leyendo. No sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de ir a los juzgados de zona 9? Y entonces empiezan a leer el edicto de remate y como les digo, tiene que razonarse el edicto que estuvo fijado en el juzgado. Si el bien inmueble está en otra población, se tiene que llevar el remate, el edicto razonado por el juzgado de paz, donde se publicó, se puso a la vista el edicto. Se tienen que llevar copias de las impresiones de los diarios donde fue publicado el edicto y presenta usted un memorial. Entonces, se señala llegada el día y la hora, pues el pregonero va a anunciar el remate y las posturas que se vayan haciendo. Entonces, antes no lo hacían. Por ejemplo, antes solo llegaban los bancos y llegaban, bueno, ahí está firme la actita o se le adjudica al banco, ¿verdad? Porque no llegaban. Pero ahora los juzgados sí están cumpliendo, porque esta obligación ya no la hacían de leer el edicto afuera del tribunal, porque ¿qué pasa? Porque también hay veces que hay abogados que aprovechan esta situación y dicen, mire, no se leyó el edicto, se violó el procedimiento y plantean una nulidad por vicio de procedimiento. Y entonces, como les vuelvo a repetir, se pierden el pago de las publicaciones del edicto, se ha perdido tiempo y por eso es de que ahora los tribunales mejor ponen a leer ahí al pasante o al comisario o al notificador, ¿verdad? Por lo regular, miren, por lo regular casi nadie llega a presentar posturas, es decir, casi nadie se presenta a decir, mire, vamos a presentar una oferta para el remate señalado. Casi nadie llega ahí porque salvo que sea una muy buena oferta, pero por lo regular llega el banco, como son los bancos la mayoría que ejecutan, o si es una persona singular, pues llega solo la persona, se anuncia, se levanta el acta de remate
y ahí termina el procedimiento. Ya por lo regular los oficiales ya tienen preparada ahí el actita, pero ya le pueden enseñar esa cuestión, ¿verdad? Entonces se regula el artículo. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez examinará y cerrará el remate dejándolo fincado al mejor postor, ¿verdad? Pero para poder participar del remate, cualquier persona que quiera, que casi no se da, pues debe de depositar el 10% del valor del bien que se va a rematar. Esto para garantizar pues que efectivamente si después no paga, pues por lo menos ahí queda esa parte del dinero para poder cubrirle los gastos en que incurrió el ejecutante, ¿verdad? Ahora, si llegó personas, se pagó el 10%, se presentaron posturas, es decir, bueno, para este día y hora se ha señalado audiencia de remate del bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad con el número de finca número 1, folio número 1, del libro número 1 de Guatemala, en donde la base del remate se fijó en la cantidad de $500,000, ¿verdad? Entonces, es lo menos que pueden ofrecer y ahí es donde se da la subasta, ¿verdad? Pero eso casi no se da, ¿oyeron? Solo es para cuestiones de didácticas. Vamos a ver. También el artículo 316 nos regula lo que es relativo al derecho de tanteo. Si es un bien inmueble y hay copropiedad, pues puede ir el copropietario a pedir, puede ir a fijar una postura, puede entrar a la subasta y él va a tener preferencia sobre los demás. Si alguien ganó la postura, ganó la subasta, lo que procede es, el término que se denomina es fincar, ¿verdad? Cuando la persona gana la subasta se le denomina fincar, como lo establece el artículo 315 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué pasa si no llega nadie al remate? Que es lo que casi se da, que es lo más común que se da. Ya saben, va a ti para su examen. Si el día señalado para el remate no hubiere postores, por el 70% se señalará nueva audiencia para la subasta. Por la base del 60% y así continuará bajándose cada vez un 10%, ¿verdad? Si llegara el caso de que ni por el 10% haya habido comprador, se hará un último señalamiento y será admisible entonces la mejor postura que haga cualquiera. Pero esto es lo que más se da en la práctica y subrayen. ¿Están escuchando? En cualquier caso, el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objeto de remate por la base fijada para debiendo abonar la diferencia si la hubiere. Esto es lo que se da por lo regular. Llega al banco y no se anunció por el pregonero en el juzgado el remate, se anunció la venta del bien subastado, pero no llegó nadie, entonces solo se le dice, mire, quiero que se me adjudique y ahí se facciona una actita. Yo ahorita les voy a enseñar ya un documento, solo terminamos esta cuestión. Entonces, ahí no ha terminado. Entonces, ¿qué pasa? Se le adjudicó el bien, puede ser que se le adjudique el bien al banco o a a una persona singular, o llegó una persona a hacer oferta y se fincó a favor de la persona. Ojo, ¿cuáles son, la pregunta de examen, cuáles son las dos formas, cuáles son las dos incidencias que se pueden dar en una audiencia de remate de un bien? Bueno, si llegan postores, pues se puede fincar a un postor. Y si no llega, pues el ejecutante puede pedir que se le adjudique, es decir, que le quede a él el bien inmueble. Por eso es donde ya hablamos de una
del que la ejecución en la vía de apremio sí es una ejecución forzosa expropiativa de los bienes. Ahora ya me entienden de esos conceptos que habíamos hablado al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desapodera del bien propietario. Lo desapodera, ¿por qué? Porque él garantizó con una garantía mobiliaria, con una hipoteca, o se le embargó, y entonces, mire, usted se comprometió a pagar, no pagó, ahora paga con sus bienes, y sus bienes son rematados, ¿sí? Ya vamos acá, ya establecimos la diferencia, ya vamos entendiendo lo que es la ejecución en la vía de apremio. Sí, Bueno, luego sigue otro pasito. Por favor, alguien que me lea el artículo 319 de su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Buenas noches, Lick, se lo leo. Por favor, Mario. Artículo 319, liquidación. Practicado el remate, se hará liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante, y el juez librará orden a cargo del subastador, conforme a los términos del remate. Los gastos judiciales y de depósito, administración e intervención y los demás que origine el procedimiento ejecutivo serán a cargo del deudor y se pagarán de preferencia con el precio del remate, siempre que haya sido necesarios o se hubieren hecho con autorización judicial. Ojo, la liquidación no es nada más que el cobro total de lo que el ejecutante vaya al final a cobrarle al ejecutado, ¿sí? Les dije que al principio, pues, se indicó que se presenta la demanda, pero solo se indica capital reclamado $500,000 y uno le agrega a la demanda, más los intereses, los cargos, las costas procesales. Entonces, el bien inmueble pudo haber sido fincado por 500,000 quetzales o pudo haber sido adjudicado por 500,000 quetzales. Pero es hasta acá en la liquidación cuando se va a determinar el precio real o el valor total de la deuda que debe el ejecutante, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen los bancos, lo que hacen los particulares es que no cobran interés. ¿Por qué? Porque les va subiendo mucho el precio. Y una adjudicación paga el 12% del impuesto al valor agregado. Yo tuve una adjudicación que pasó el cliente como más de 7, 8 años porque había sido por 3 millones la adjudicación y él no tenía para pagar el impuesto al valor agregado. Al final tuvo que pagar el impuesto más la multa por no haberlo hecho en tiempo. Hay algunos que para subir todo, subir más el precio, pues lo que se hacen es, pues ahí cobran, en primer lugar, la deuda $500,000. Intereses presentan una certificación contable. Los gastos del abogado, pues lo calculan ya sea presentando una factura o lo calculan con base en el, ahora les digo, con base en el, ahorita les digo, el 345 dice acá, con base al decreto 119-96. 111-96, que es el arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, ¿verdad? Ahí se le va a cargar hasta las publicaciones que usted tuvo que pagar para ejecutarlo. Si usted gastó 20,000, usted presenta los recibos que le dan
Por lo regular lo hacen en el diario La Hora y en el diario oficial, y usted lleva los recibos y ahí usted le va cargando la deuda de $500,000, los intereses con una certificación contable, la mora, las publicaciones, los gastos del abogado, los gastos de interventor, y de $500,000 puede ser que pase incluso hasta el $1,000,000, $1,500,000. Eso es la liquidación. ¿Entendimos qué es la liquidación? ¿Alguna duda que tengan? Buenas noches, Lick. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, bien, acá, un gusto estar con ustedes. Gracias, Lick. Solo lo de las dos formas o dos incidencias, no sé si me quedó claro, en una audiencia de remate de un bien. No sé si es cuando, según le comprendí, si llega postores, pues se puede fincar a un postor. El término si no, es la otra, fincado, ajá. Y si no llegara el postor, sería el ejecutante. ¿Es así o no? El ejecutante siempre tiene que llegar. Y ahí se le adjudica. Él pide, mire, señor juez, en virtud de que no compareció ningún postor, solicito que se adjudique el bien, que se me adjudique el bien si es en lo personal, o que se le adjudique el bien a mi representada, por ejemplo, si es representante de una sociedad anónima o de un banco o de X ente. Ya vamos a ver eso. Gracias. Ya vamos a ver Esa eso. sería la segunda forma, entonces, o incidencia. Sí, exacto. Que en el remate puede ser que se finque el bien o se adjudique. No es lo mismo fincar que adjudicar, pero ahora ya lo saben ustedes para su examen. La liquidación, aquí hay otro mini procedimiento. Obviamente, por el principio del derecho de defensa y debido proceso contemplado en la Constitución Política de la República, ley del organismo judicial, la liquidación se va a tramitar, ahí pónganle, se tramita en la vía incidental, ¿verdad? Quiere decir que hay otro mini procesito en donde el ejecutado se puede oponer a la liquidación porque las cuentas no cuadran, porque se están inflando, así se les dice, los rubros. Cada cosa que va a cobrar el ejecutante se le llama rubro. El rubro de capital, el rubro de intereses, el rubro de los gastos de honorarios del profesional, el rubro de las publicaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, para eso es muy importante que tengan ustedes en cuenta ese decreto 111-96, porque si no presenta factura, por ejemplo, para el abogado, pues lo mínimo que se les puede pagar es lo que está establecido en ese arancel. Por cuestiones de tiempo, es que no podemos ver esa situación, pero entonces se tramita en la vía incidental. El ejecutante, bueno, señor juez, ya se practicó el remate, el bien inmueble me fue adjudicado, si es en lo personal, si actúa en representación de una SA o de una ente bancario o cualquier ente con personalidad jurídica, fue adjudicado a mi representada y vengo a presentar la liquidación. Entonces se tramita en incidente, se le da audiencia por 2 días al ejecutado para que el ejecutado indique si está de acuerdo con los rubros o si no, que haga las objeciones fundamentadas en ley, ¿verdad? Luego, pues se resuelve, ya sea que si se puede abrir en 8 días, si el juez así lo considerase, si por ser una cuestión de hecho, si él lo considera así, o puede resolver dentro del término de 3 días, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo es la calificación, y ahí dicta el auto aprobando la liquidación, ya sea como fue presentada por el ejecutante o con modificaciones.
Yo, por ejemplo, promoví, tengo una entidad que está demandada, yo soy el abogado de esa entidad demandada, sin embargo, los intereses los calcularon mal y de conformidad con lo que nosotros establecimos, los intereses ascienden a 1.800.000, pero no están cobrando 4,5 millones de intereses. Y el juez en la vía incidental, pues nos dio la razón. Sí, mire, se debe de ajustar, el interés no es, incluso el juez puede suprimir varios rubros. El ejecutante está cobrando publicaciones, pero no acompañó los recibos. El ejecutante dice que se pagó un seguro contra incendios, pero no acompañó la póliza o el pago de la misma. Entonces ahí es donde puede ir bajando usted poco a poco la cantidad reclamada, o puede ser que el juez la deje incólume. Denis. Licenciado, en la cuestión de los intereses, licenciado, se podría uno guiar con lo que procede en la cuestión esta de la tasa ponderada de los bancos, del 2 punto porcentual, o sea, la reducción del 2 punto porcentual de la tasa ponderada de los bancos. Es decir, si hay 17 bancos en el sistema, o sea, se suman todas las tasas y luego se saca el promedio, y de ese promedio... promedio ponderado. Ajá, yo me imagino que podría ser, ¿no? Mire, pues, recordémonos, como se los dije a ustedes, usted puede tener una hipoteca, usted puede tener una garantía mobiliaria, usted puede tener una deuda a su favor. Si usted la quiere cobrar, usted tiene que presentar la acción. Lo que hacen, obviamente, los intereses están pactados, y cuando no están pactados, pues el Código Civil nos establece, la ley de banco nos establece, ¿verdad?, los diversos casos. Pero si yo en mi proyecto de liquidación no quiero cobrarle interés al ejecutado, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no quiero que me suba el valor. No sé si a eso se refería, Denis. Sí, licenciado, a esto me refería. Y la otra cuestión, la de costas. Además, yo si quiero no le pongo ni los edictos ni nada por el estilo para que no me suba. ¿Por qué? Porque al momento de escriturarse, tengo que pagar yo el 12%, ¿verdad? Y la ley establece que el impuesto al valor agregado debe de pagarse entre el término de 15 días cuando es transferencia de bienes. Y ahí el ejecutado pues no puede hacer nada. A mí no me cobraron intereses, ¿verdad? Pero eso es esa discreción del ejecutante. Ahora, si le están cobrando intereses de más y todavía el ejecutado quiere recuperar el bien, pues ahí se va a pelear, ¿verdad, Denis? Sí, licenciado, y en la cuestión de costas, yo estaba examinando el artículo 580 del Código Procesal Civil Mercantil, sobre la liquidación de costas, porque el que pida regulación de costas presentará un proyecto de liquidación ajustándose al arancel y el juez oirá en incidente. Sí, pero aquí no es un incidente de costas per se, Denis. Aquí es un incidente de liquidación de honorarios. Y ahí mismo vamos a cobrar las costas también. Porque el incidente es de liquidación, es el incidente de liquidación, ¿verdad? O sea, en donde de una vez se le va a consignar todo lo que quiere el ejecutante que vaya a cobrarse. Luego, después de la liquidación, pues, esta es una de las resoluciones. El auto que apruebe la liquidación es apelable, pero no nos vamos a detener ahí, vamos a continuar. Ya después vamos a ver lo de apelable. Esta resolución es apelable. Ojo, ¿qué pasa si no embargamos ningún bien inmueble, ningún bien mueble, si no hay garantía mobiliaria? El artículo 320 nos regula. Si el embargo se hubiera trabado en dinero efectivo o depósitos bancarios, al estar el auto firme que apruebe la liquidación, el juez ordenará se haga pago al acreedor. Entonces, esta es pregunta de examen. Si no hay ningún bien mueble, ningún bien inmueble embargado, hipotecado o entregado en garantía mobiliaria, pues se omiten todos los demás pasos.
Entonces, si usted le dictaron una sentencia por daños y perjuicios a favor y lo que está ejecutando es una sentencia y logró embargarle una cuenta bancaria, logró embargar dinero, si se trata de embargo en dinero en efectivo, pues ya lo único que va a hacer después es presentar su liquidación, ¿verdad? Y se los digo esto porque miren ustedes, tuvimos un caso ahí en el juzgado donde el abogado no sabía cómo cobrar un dinero embargado y que ya había sido dictada una sentencia en un juicio ejecutivo, pero él pedía que se rematara. Ni modo que íbamos a rematar el dinero. Entonces, en la forma pedida no al lugar se le resolvía. No al lugar porque su petición no está fundamentada a derecho. Entonces, si usted lo que embargó o lo que tiene embargado es dinero, lo que va a hacer es presentar la liquidación respectiva, en donde usted pues va a agregar los intereses, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos evitamos los demás pasos. ¿Nos quedó claro? Sí, licenciado. Muchas gracias. Los demás, el remate se practica solo si hay bienes muebles o inmuebles embargados o dados en garantía hipotecaria o dados en garantía mobiliaria. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, Lick. Bueno, ahí y luego, como ya les dije que es apelable ese auto, pero no lo vamos a detener por ahí. Supongamos que ya fue, permítame. Oliver, no me está cambiando. Control tab es para cambiar. ¿No me está cambiando? Ah, bien, ahí está, estamos ya. Supongamos, porque vamos a ir a los recursos, vamos a hablar de los recursos. Supongamos que ya quedó firme el auto que aprobó la liquidación. De hecho, miren, pues el juez a nosotros nos dio la razón, el de primera instancia. Logramos reducir por más de 2 millones esa liquidación. Sin embargo, en la sala nos dieron vuelta a la tortilla y la sala no fundamentó ni motivó la resolución, ¿no? Ahora nos queda ir al amparo porque en la sala no fundamentó y obvio estamos hablando de más de 2 millones y medio. Pero bueno, esa es otra cosa. Pregunta de examen. ¿Hasta cuándo puede el ejecutado rescatar sus bienes? Se planteó la demanda, se fijó día y hora para el remate, se llevó a cabo el remate, el bien inmueble o la garantía mobiliaria el bien inmueble fue fincado o fue adjudicado, se practicó la liquidación. Y la pregunta es, ¿y hasta cuándo lo puede recuperar el bien inmueble el ejecutado? Por ejemplo, qué sé yo, se ganó la lotería, le dieron un préstamo. La respuesta está en el artículo 322 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 322. Rescate de los bienes rematados. El deudor o el dueño de los bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta, mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio. Ahí con rojo, mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio. Pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez. Mientras no se firme esa escritura traslativa de dominio, que ya la vamos a ver, que está ahí en nuestro paso número 10, escrituración. Aquí hay otro mini proceso.
Quedando firme el auto que aprobó la liquidación, pues el juez viene y le dice al ejecutado, mire, le otorgo el plazo de 3 días para que usted vaya con el ejecutante y firmen una escritura ante un notario donde ya usted le otorgue el bien al ejecutante. Bajo apercibimiento, dice el juez, en caso de rebeldía, que si no lo hace, el juez la va a otorgar de oficio, nombrando para el efecto al notario que designe este. Esto en la práctica se hace así. Señor juez, el ejecutante presenta su memorial. El auto que aprobó la liquidación por la cantidad de $500,000 ya está firme, por lo que solicito yo que se le fije el plazo de 3 días al ejecutado para que me otorgue la escritura traslativa de dominio, ¿verdad?, a mi favor, y aperciba lo de que si no lo hace, pues lo va a hacer usted en su rebeldía. Significa que, aunque el ejecutado no quiera firmar, si no hace dentro del término de 3 días que fue notificado, si no otorga la escritura traslativa de dominio dentro del término de 3 días, pues ya luego va uno con el juez todavía. Miren ustedes cómo cuesta en civil, ¿va? Señor juez, ya transcurrió más del plazo de 3 días que se le otorgó, por lo que solicito se haga efectivo el apercibimiento en la resolución donde se le fijó el plazo de 3 días y que usted otorgue la escritura traslativa de dominio a mi favor. Ahí otra vez el juez va, como lo solicita el presentado en virtud que el ejecutado no otorgó la escritura traslativa de dominio, pues el juez la otorgará de oficio en su rebeldía. Entonces, usted, como si es el ejecutante, ya va al juzgado con lo que se le denomina una minuta. Una minuta. Y el segundo párrafo nos dice, en la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Ya ahorita vamos a ver en unos minutos, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer su romería ahí a los juzgados. Mire, señor juez, ya revisó la minuta. No, no la he revisado, le dice el oficial. Véngase el otro viernes y así va. A mí me caía mal revisar minutas ustedes. Eso lleva un trabajo tremendo. Pero al final decía, mire, ya dígale a su notario, al que propuso, porque lo tiene que proponer en memorial y para el efecto propongo al notario tal, ¿verdad? Ahí es donde usted, pues a su amigo le puede decir que le eche la mano para ganarse unos centavos también su amigo. Y entonces, dígale al notario, por ejemplo, donde yo trabajaba eran los viernes que llegaban a firmar las escrituras, ¿verdad? El juez ya la otorgaba y ya la firmaba. Y ahí llegaba el notario el día viernes y llevaba ya impresa la escritura y firmaba ya, y otra vez a leer, ahí le puede decir qué extensivo es. Luego, después de que se otorga la escritura, pues obviamente hay que irle a inscribir al registro de la propiedad para que ya pase al nombre de la persona sobre el postor al cual le fue fincado el bien, si ese hubiera sido el caso, o al adjudicatario si no llegó nadie al remate. Ya se inscribe, entonces ya llega usted, ya es el propietario, el ejecutante o el postor que llegó y ya le pide otra romería. Señor juez, ya la escritura traslativa ya está a mi nombre, por lo que solicito que se me dé posesión del bien inmueble, porque en la mayoría de los casos los ejecutados ahí están de suelas en el bien inmueble, ¿verdad? Pero más que nada en el caso del bien inmueble. Están ahí de suelas y no quieren entregarlo. Entonces, solicito que se me dé posesión y para el efecto se le fije, aquí ya es otro plazo de 10 días y aperciba al ejecutado que si no lo hace, se va a ordenar el lanzamiento, así como lo vimos en los juicios sumarios, ¿verdad? Eso es lo que aquí es un lanzamiento dentro de un juicio, dentro de una ejecución en la vía de apremio. ¿Qué pasa? Pasan los 10 días, no se
no desocupó el bien inmueble del ejecutado, pues otra memoria del señor juez, el ejecutado no se salió, solicito que se ordene el lanzamiento, ¿verdad? Y ahí se ordena el lanzamiento y ya, pues ya se le puede ir a sacar, se puede pedir auxilio de la policía, otra vez puede pedir usted auxilio de un herrero, etcétera, etcétera. ¿Todo hasta aquí claro? Si fuera un bien inmueble, por favor, un bien mueble, imaginémonos un vehículo, el término es secuestro, ¿verdad? Se pide secuestrar, ese es el término. Pues ustedes a veces habrán visto que van en la calle y la policía detiene a una persona. Mire, se ordenó el secuestro de este bien inmueble, de este vehículo. Entonces, porque fue dado en garantía mobiliaria, usted no pagó y por eso el secuestro es el desapoderamiento de un bien mueble derivado de una ejecución en la vía de apremio, ya ordenado por el juez. Ahí sí que eso lo buscan y los recursos, ojo, oiga, miren pues los recursos. Regula el artículo 325, solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Aquí, por favor, en ese artículo pónganle ver jurisprudencia. Esta apelación, como no nos dice el trámite, pues la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ahora es que se tramita como la apelación de un juicio ejecutivo. Entonces ustedes van a tener que expresar sus agravios de una vez, ¿verdad? Porque si no los expresan, no va a prosperar su apelación. ¿Y a qué se refiere contra el auto que no admita la vía de apremio? Usted presenta un juicio de ejecución en la vía de apremio, le rechazan la demanda, usted puede presentar recurso de apelación contra ese auto. La mayoría lo que hace es que va a traer los papeles y vuelve a presentar la demanda, ¿verdad? Eso es lo que se da en la práctica. Y también puede apelar el auto que aprueba la liquidación. La liquidación siempre va a ser aprobada, ya sea por el monto reclamado por el ejecutante o con modificaciones o con rubros suprimidos que el ejecutado indique. Entonces es apelable y también métanse a la página de la Corte de Constitucionalidad. Todavía esto va a ser objeto de análisis el siguiente día de clases, pero lo que les quiero enseñar para que me vayan entendiendo un poquito. Ya vamos a terminar. Vamos a ver. Escritura judicial. Vamos a ver si es esta. Ahí está. ¿Ya les está proyectando? Sí, Ya, licenciado, gracias. Sí, Vaya, esto ya es el paso número, el paso número 10 u 11 que vimos en el proceso. Aquí ya, esta es la minuta que va a presentar usted al juzgado y si se da cuenta, bueno, pues ahí están los datos. El licenciado Ramiro Estuardo López Galindo, abogado y notario, dicen calidad de juez del juzgado segundo de primera instancia. ¿Por qué? Porque aquí se le fijó el plazo de 3 días al ejecutado para que otorgara la escritura, pero como no lo hizo, pues el juez la está otorgando de oficio, ¿verdad? Ahí sí que aunque quiera, ya no quiera, aquí me vale si usted ya no quiere, por eso hablamos de una expropiación propiamente dicha. Ya me van entendiendo y ya se les aclaró el concepto. Y entonces, ¿qué nos regula el artículo 324? En la escritura se harán constar el acta de remate, el auto que apruebe la liquidación, y entonces acá está. Y miren, y si se dan cuenta, aquí se dice adjudicación judicial en pago. ¿Por qué creen ustedes que se indica que fue una adjudicación judicial en pago? Licenciado, porque se le dio al acreedor este bien, y esta sería una forma derivada de adquirir la propiedad, licenciado.
Exacto, porque no fue fincado el bien. El bien fue adjudicado al propio ejecutante, ya sea porque ningún postor quiso después ya no quiso, se apuntó a la subasta, qué sé yo, o porque no llegó ningún postor. Por eso se dice adjudicación judicial en pago, ¿sí? Ahí estamos. Ahora sigamos viendo. Y acá dice, la constan autos, y aquí un resumen de la escritura que celebraron. Si se dan cuenta, aquí está. Se constituyó hipoteca sobre la finca tal y tal, es decir, sobre un bien inmueble. Y continuamos. Según resolución de fecha 15 de marzo de 2017, se le dio trámite a la demanda. Esto no era necesario, pero hay muchos que lo hacen, ¿verdad? Y acá está el acta, miren, el acta del remate. Y acá dice, miren, en la ciudad de Guatemala, haciendo las 9 horas del 30 de mayo, bla, bla, bla. Y nos vamos acá. Y todos estos datos que están acá, ya son los datos que tienen que ir en el edicto. Se transcriben los datos del edicto y ahí se declara abierto el remate, procediéndose a hacer los pregones de ley, ¿verdad? Significa que salió alguien afuera del juzgado a leer el edicto, esos son los pregones de ley, a leer el edicto, indicando de que iba a haber un remate de X bien, ¿verdad? Y aquí dice que está el representante de la entidad y solamente él está. Y bueno, vamos a ver. Y quiero que se pongan acá. En virtud de lo anterior, el señor, en la calidad con que actúa, que la finca indicada le sea adjudicada a la entidad que representa por el monto reclamado, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta y se están viendo los términos que la finca fue adjudicada, ¿verdad? Perdón, pero solo quiero ver dónde está. Y ese es el actita de remate, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá pues no llegó nadie al remate y por eso fue que fue adjudicada la finca. Ese es el acta que se hace. Luego también indica que se transcribirá el auto que apruebe la liquidación. Y acá está la liquidación. Si se dan cuenta que dice, el juez oirá en incidente. Todo eso va transcrito en la escritura traslativa. Aquí estamos ya en una escritura notarial. Y estas son partes conducentes de la ejecución en la vía de apremio que se llevó. Y si se dan cuenta, acá está, miren, aquí se indica que la liquidación se aprobó en la cantidad de 650,000, ¿verdad? Luego acá y nos indica, el 10 de octubre se le fijó al parte ejecutada, Max, el plazo de 3 días para otorgar la escritura traslativa de dominio del bien inmueble rematado. Y aquí es donde el juez le indicó, mire, en la resolución, como lo solicita el compareciente en la calidad con que actúa, ese es un decreto, se le fija a la parte ejecutada el plazo de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio a favor de la parte ejecutante, bajo procedimiento que si así no lo hiciera, la misma se otorgará de oficio. No lo hizo. No lo hizo. Y bueno, no está la completa, ¿verdad? Pero ya después los 3 días, pero por eso les digo yo, esta es una minuta
Esa es una minuta y yo voy a hacer lo posible por llevarles el día miércoles. Antes del miércoles les voy a presentar una, Denis, les escucho, les voy a presentar una resolución, les voy a escanear una resolución donde se admite para su trámite una ejecución en la vía de apremio. Les voy a escanear un edicto, les voy a escanear las publicaciones, les voy a escanear el proyecto de liquidación para que ustedes vayan viendo y se familiaricen con los términos. Otra cosa, Denis, le escucho. Licenciado, solo pude observar algo ahí en esta minuta. Es de que la hipoteca prácticamente era de 466,200, recuerdo. Ajá. Pero el bien fue adjudicado, pero ya tenía un valor de 650,000 quetzales. Entonces, esos 190 y algo de 196,800 quetzales, estos se le devuelven al deudor, ¿o cómo sería la cuestión? La hipoteca fue por X cantidad y ya la liquidación fue no, por el contrario, ahí el ejecutado todavía le quedó debiendo al ejecutante. Entonces sí fue al revés, licenciado. Sí, en teoría dice que se devolverá, pero tampoco lo he visto, Denis. Por eso, ahora se acuerdan de la clase anterior de lo que le dije, las garantías mobiliarias con relación al saldo insoluto, ¿verdad? Con relación al saldo insoluto, si el bien mueble vale menos de la cantidad reclamada, pues va a poder seguir demandando el ejecutante al ejecutado hasta que considere satisfecho su crédito. Imagínense, esas leyes siempre van a favorecer a la clase que tiene el capital, ¿verdad? O por ejemplo ahora con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero se trata de un bien mueble, ahí no se pide posesión, sino que si no se quiere entregar el bien inmueble, lo que usted puede pedir es el secuestro, ¿verdad? Por favor, primero abrió la Rosana y luego vamos con Gabriela. Rosana, los que quieran, ahorita es ¿cómo se dice? Cuando uno va al cine y permanencia voluntaria. Yo estoy aquí para responderle a las preguntas. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta. En las tarjetas de crédito también hay prescripción. Sí. ¿De cuánto tiempo es, licenciado? Gabriela, habíamos hablado, mire, hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que son 2 años. Vamos a ver, ahorita aquí tengo mi código civil porque el otro día no lo tenía. Y en el artículo, en el 1508 se habla de los 5 años, ¿verdad? De su código civil. Es el artículo 1514, oyó Rosana. Solo porque me ha aguantado aquí. Son 2 años. Hay una sentencia de la Corte. Búsquela. Yo se la puedo dar, pero ustedes tienen que ser acuiciosos. Y son 2 años la prescripción, no son 5, ¿oyó? Porque se establece que en el artículo 1514, numeral 4, establece, prescriben en 2 años cualesquiera otras prestaciones periódicas. Entonces la Corte de Constitucionalidad en sentencia indicó que la tarjeta de crédito, su pago son cuestiones de prestaciones periódicas. Y si no, pues también cabe en el numeral primero el mismo artículo y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio, ¿verdad? Entonces son 2 años, no son 5. Y por eso es de que a esas carteras de crédito les urgía que entrara en vigencia la nueva ley de tarjetas de crédito, que ustedes ya pueden hacer un análisis ahí, qué norma aplica, si es la nueva ley de tarjetas de crédito o si por ser celebrados contratos con anterioridad se aplica la norma anterior, ¿verdad?
Gracias, Gab- licenciado. Gabriela. Gabriela. ¿Tiene la mano levantada? ¿O ya no me escucha? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda con la clase? ¿Me escuchan? ¿Todo claro? Bueno, pues ojalá que para el examen. Gabriela, yo creo que se le olvidó. Si se trata de un bien mueble, el término es el secuestro. ¿Oyeron? Si es es el que consiste en el desapoderamiento del bien. Pero básicamente nos vamos con cuestiones, nos fuimos con cuestiones más de la. El artículo 326 nos establece, óiganlo bien, otorgada la escritura, el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o al adjudicatario. Para el efecto, fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días, bajo el procedimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, ¿verdad? Quiere decir que si la persona tiene el vehículo bajo su poder, bajo su dominio, lo que va a ordenar va a hacer el juez es el secuestro. ¿Sí? Preguntas de examen. Tienen que manejarme estas terminologías. Entonces yo les pido que me lean bien del 294 al 326 bien todo el fin de semana, y el miércoles vamos a empezar con el juicio ejecutivo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si no, terminamos la sesión. Ustedes me dicen. Por mí todo claro, licenciado, gracias. ¿Segura, verdad, Rosana? ¿Tiene experiencia usted procesal? Pues más o menos. ¿Por qué? ¿Trabaja en algún bufete o en alguna entidad bancaria, alguna casa de cobro? No, ninguna. Entonces, no sea así. Amy, Solo con lo aprendido. todo lo que yo por eso les voy a preparar un paquete donde vamos a empezar con la demanda, vamos a empezar con la primera resolución y vamos a ver si se interpuso, si se opuso la persona. Les voy a enseñar un edicto, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos. Y así como el acta que vimos ahorita, solo que esa no estaba completa. Entonces, y esa era una minuta, y después de que usted escritura y lo inscribe en el registro de la propiedad, pide ya que le den posesión, o si es un bien mueble, el secuestro del bien mueble, ¿verdad? Y el secuestro, por ejemplo, se da hasta que ya se haya practicado hasta conforme lo establece el artículo 326. ¿Verdad? Y vamos a ver algunas vicisitudes que me pregunten. Por ejemplo, mire, Lick, cómo se puede restituir, cómo se puede sustituir los bienes embargados, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces, pasen feliz noche, feliz fin de semana, chicos. Licenciado.